Gracias por asistir. Gracias especialmente a los más puntuales que tuvieron que esperar este ratito. Le damos la bienvenida a este seminario que denominamos Patrimonio de la Humanidad de la Casa Curuchet, donde vamos a ver unos aspectos bastante interesantes del patrimonio y de la arquitectura moderna. Vamos a hacer primero un repaso del programa. En primer lugar, las palabras de la apertura van a estar a cargo del decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concordia, ingeniero Penco, que está presente. Posteriormente va a tomar la palabra Alejandra Bruno, que va a hablar sobre la arquitectura moderna en Concordia, el movimiento moderno de Alex Martínez. Y posteriormente la palabra del arquitecto Julio Santana, director de la Casa Curuchet, con su charla sobre el ALEP y el espacio accesible. Y por último, las palabras de cierre a cargo del profesor Jorge Sota, director del Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente de la UTN de Concordia. Antes de arrancar, les pedimos, si es posible, que se mantengan con los micrófonos apagados, como para no interrumpir las conferencias y poder desenvolvernos mejor, terminar más a tiempo. Podrán hacer consultas que las vamos a ir registrando por chat, que si las pueden redactar bien por ahí, las vamos a atender al final de las conferencias, también para que no estorben, digamos, en el tiempo de las charlas. Así que bueno, sin más preámbulos, bueno, bienvenidos a todos de nuevo y le damos la palabra al ingeniero José Jorge Penco, decano de la Facultad de Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, que va a hacer las palabras de apertura. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la Universidad Tecnológica Nacional, puntualmente la Facultad Regional Concordia, y darle, como recién dijo Ezequiel, una calurosa bienvenida a todos los que están asistiendo a este evento, y muy especialmente a aquellos que no son argentinos. Sé que hay muchos asistentes de otros países, de España, Brasil también, y seguramente algunos países más que no lo tengo presente, así que particularmente una cálida bienvenida a todos ellos, a quienes están presentes en nuestro país. Creo que hay gente de La Plata y de varias localidades también, como también nuestros alumnos y docentes de Concordia, alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, gente de arquitectura de la ciudad y del país, ¿no? Así que la verdad, muy conforme, muy contento de que este evento tenga una convocatoria tan amplia. Y también agradecer puntualmente, en este caso, al arquitecto Julio Santana, que está colaborando con nuestra casa de estudio, particularmente a todos los integrantes del grupo de investigación de Ingeniería Civil y Medio Ambiente, que son los que llevan adelante este tipo de eventos, que la verdad han sido y están siendo muy provechosos en cuanto a los contenidos que están trabajando y en la difusión de las diferentes especialidades que abordan ellos en su grupo de investigación, ¿no? Así que darle un amplio agradecimiento a todos. Alejandra Bruno también, por supuesto, que va a ser una de las expositoras, y creo que un tema, fundamentalmente el tema de la Casa de Curuchet, es un tema muy caro para todos los estudiantes, no solamente de arquitectura, sino también de ingeniería. Yo el recuerdo que tengo es haber pasado infinidad de veces por frente a ella en mi época de estudiante, y la verdad que
es realmente la construcción, ¿no? La construcción que tiene esa casa. Así que creo que va a ser un seminario muy provechoso para ustedes, con un contenido muy interesante, y por eso los invito a que escuchen las dos charlas y puedan, por supuesto, presentar sus preguntas, sus inquietudes, que van a ser respondidas seguramente con total seguridad y precisión en cuanto a los temas que van a plantear los expositores. Agradezco la oportunidad de estar aquí presente, muy satisfecho con la convocatoria y les deseo una muy buena jornada a todos ustedes. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Ahora antes pues, han ingresado personas nuevas de mantener los micrófonos silenciados y si ya surgen comentarios o consultas, hacerlos por chat para que sean atendidos posteriormente. Continuando, vamos a presentar la primera conferencia que va a ser llevada a cabo por la arquitecta Alejandra Bruno. María Alejandra Bruno es arquitecta graduada de la Universidad Católica de Santa Fe. Tiene una maestría en Gestión Turística del Patrimonio en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es diplomada en Patrimonio Cultural Argentino. Está cursando una maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional de Rosario. Es diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías y especialista docente de nivel superior en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación. Primer Premio Nacional a la Mejor Intervención en Obras que involucren el patrimonio edificado en el año 2014, otorgado por la Sociedad Central de Arquitectos y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Se desempeña en actividad profesional independiente en proyectos de dirección y administración de obras. Es docente en las carreras de Ingeniería de la Universidad Técnica Nacional Facultad Regional Concordia y en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es docente en el Profesorado de Educación Tecnológica del Instituto de Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias. Es miembro integrante del Grupo de Investigación de GIGMA UTN Concordia, donde es la responsable del área de patrimonio. También es miembro integrante del Consejo Asesor de Protección del Patrimonio de Concordia y es jurado de concursos del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Entonces le damos la bienvenida y puede tomar la palabra para dar su conferencia de Patrimonio Moderno en Concordia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de Jorge y Ezequiel y muchas gracias a todas las personas que están asistiendo, que vemos que hay mucha gente interesada en muchos lugares, así que vamos a dar esta charla con el aporte del movimiento moderno, especialmente de la obra del arquitecto Alejo Martínez, en la ciudad de Concordia. Esto surge de un trabajo de investigación que se hizo en el grupo GIGMA, en la UTN Regional Concordia, donde participamos junto con el ingeniero Ezequiel Cáceres, que es quien está hablando y haciendo toda la presentación, y el profesor Jorge Sota, y alumnos también de la facultad. Bueno, como hay gente de varios lugares, nos situamos geográficamente. Concordia está en la zona norte, al noreste de la provincia de Entre Ríos. Es una ciudad que se ubica a orillas del río Uruguay, y la obra de Alejo Martínez, en su casi totalidad, se encuentra en el centro de la ciudad de Concordia, en el casco céntrico de la ciudad. Bueno, Alejo Martínez fue un arquitecto pionero y vanguardista de arquitectura moderna en la Argentina. Él nació en Montevideo, estudió en Buenos Aires y su primera etapa y sus primeras obras las desarrolla en la ciudad de Concordia.
comienza con esa idea de vanguardia a cambiar la tipología de viviendas de Casa Chorizo por viviendas más compactas, atendiendo a toda la movida de movimiento moderno, ¿no? En la ciudad de Concordia la obra se desarrolla entre el año 1925 y 1932, que es cuando él vive en esta ciudad. La mayor cantidad de viviendas fueron viviendas unifamiliares o viviendas y locales comerciales. En el mundo, en la década de 1920, 1930, había diversos estilos que estaban en uso y en experimentación. Teníamos el funcionalismo, el racionalismo, el formalismo geométrico. Todos estos estilos tenían algunas características, como tratar la arquitectura como volumen y espacio, delimitado por planos y superficies, la regularidad, en lugar de la simetría, que era lo imperante hasta ese momento, y la explotación intrínseca de los materiales. Todo eso que pasaba en el mundo se reflejaba en la Argentina cuando llegaban las culturas internacionales traídas por los profesionales con todas las tendencias europeas. Además, el uso del hormigón que facilita toda la construcción de tipo de la arquitectura moderna. En la Argentina, algunos de los principales representantes fueron Alberto Prebisch, Antonio Vilar, Vira Ben, José Levich, Amancio Williams, Vladimiro Acosta y Alejo Martínez, por nombrar algunos antes de la llegada de Le Corbusier, que bueno, después vamos a tener esa charla. Antonio Vilar en 1931 expresaba que nuestras casas se han abarrotado con decoraciones absurdas, costosas, sacrificando la eficiencia de las funciones, la simplicidad de las plantas, los requerimientos de circulación, la luz natural, la acción del sol, las consignas higiénicas, el rendimiento de instalaciones, el tiempo, el espacio, el dinero y la belleza. Consideraba ese movimiento de arquitectos modernos y vanguardistas que no se podía vivir en la mentira. Bueno, la obra de Alejo Martínez, si bien hay investigaciones previas, empieza a cobrar importancia, sobre todo para el visitante que no es el profesional y para el concordiense mismo, cuando en la ciudad de Concordia, en el año 2015, la obra de Alejo Martínez es considerada y se nombra a la ciudad como ciudad vanguardista de la modernidad. Como les comentaba, Alejo Martínez trabajó tres periodos bien marcados en su obra. Tiene un primer periodo, que es el que desarrolla en la ciudad de Concordia, que es el periodo vanguardista. Un segundo periodo, que ya la obra se desarrolla y se va de Concordia, se va a Buenos Aires, entre 1932 y 1939, donde hay una consolidación de las ideas racionalistas, donde hay un modernismo más puro del que se puede observar en la primera etapa, y posterior a 1940 da un giro ecléctico, aparecen algunas obras de otros estilos. Bueno, en la mayoría de las obras de Alejo Martínez lo que vemos es simplicidad de volúmenes, planos horizontales en fachada, juegos de huecos y vacíos, buenas orientaciones, elementos compositivos mínimos y un tratamiento plástico en los volúmenes. También en las revistas donde empieza a aparecer la vanguardia de la arquitectura moderna, se plantea que con respecto a la arquitectura en la ciudad de Concordia, las tendencias racionalistas de la nueva arquitectura eran desconocidas en el ambiente provinciano, en una ciudad que era poco inclinada a las revoluciones y con ideas tradicionales. Entonces,
es necesario luchar no solo con la lógica y comprensión, sino también con la propia conciencia, antes de realizar una obra que chocara tan abiertamente y tan fuertemente con el medio, ¿no? Generalmente las poblaciones suelen ser un poco reacias a los cambios que imponen las vanguardias. Bueno, como les decía, el uso del hormigón permite la realización de obras en planta alta, realización de terrazas accesibles. Además, las obras también incorporan tecnología tradicional, mamposterías de ladrillo, bovedillas, y se incorporan algunos elementos constructivos que son innovadores para la época, como las cortinas de enrollar, que van a permitir una correcta iluminación y ventilación de los locales. También es preponderante la buena orientación de los locales, tratando de ubicar los locales hacia el norte y hacia el este. Y también se diferencian claramente lo que son las zonas públicas y las zonas privadas, además de áreas de servicio. Y también incorporan como una opción de vida y de vivienda el trabajo en la vivienda, es decir, la oficina o consultorios en la misma vivienda. Esas son características que las vamos a poder ver en varias obras de Alejo Martínez. Como les decía, dentro del casco urbano de la ciudad, en el centro de la ciudad, se localizan mayormente las obras de Alejo Martínez. Acá vemos un plano del centro donde están situadas las obras que están tratadas en nuestro catálogo y que están reconocidas como obra de Alejo Martínez, si bien hay algunas que todavía no tenemos certeza porque no se han conseguido documentaciones, o sea que es posible que haya muchas más. Ahora les voy a presentar con imágenes algunas obras, las principales, las más destacadas, obras vanguardistas de Alejo Martínez. La primera vivienda que construyó fue la casa Péndola Díaz, que está situada en calle Güemes, a una cuadra de la peatonal. La vivienda Péndola Díaz fue realizada en el año 1925. Esta vivienda es una construcción moderna, con planos muy francos. Los exteriores, esto indica la bibliografía de Jiménez Navarro, que fueron quienes primeros investigaron sobre la obra de Alejo Martínez. Los exteriores están tratados con un lenguaje abstracto, pocos detalles de ornamentación, enfatizando el valor de los planos y de los volúmenes. Acá vemos los planos que componen la fachada, y el único elemento de ornamentación es este friso que está sobre la puerta de ingreso. Este friso fue realizado por Alfredo Bigatti, que era un escultor amigo de Alejo Martínez, a quien después le realiza su casa en Buenos Aires, que es una de las principales obras de Alejo Martínez y más representativas del movimiento moderno. Brevemente, la disposición de esta casa es una casa que se organiza en 2 plantas, que contiene, como decíamos, la actividad, era casa para un médico, el doctor Péndola Díaz, organiza todo este sector, la zona de sala, espera y consultorio. En el otro resto de la casa se organiza la parte de recepción, servicios, con un patio, y en la planta alta los dormitorios y baños. Que vamos a ver que esto es un elemento que se repite en la mayoría de las viviendas. Esta casa, que fue realizada en 1930, la casa de Bernardino Orne, es una casa que tiene actualmente una visión de mucha actualidad. También acá se destacan la falta de ornamentación, los planos y el juego de huecos y llenos, ¿no?
Es una casa organizada también entre medianeras, donde tiene las oficinas en la planta baja, hacia el ingreso, y hacia la parte de atrás, con ingreso independiente, la zona de recepción, zona de servicios, y volvemos a planta alta con dormitorios y baños. Esta es una casa ubicada en esquina, la Casa Camaño es una vivienda ubicada en esquina, que tiene mucho más juego de volúmenes, pero también la característica principal, prácticamente nula ornamentación, y además genera, uno observando estos planos, genera situaciones como estas terrazas, balcón, techado, y además la buena orientación de la vivienda, ¿no? Que generan estos espacios de buen confort ambiental. Todas estas viviendas, esta es la misma en otras vistas, todas estas viviendas para los que conocen la ciudad de Concordia, están todas a muy poquita distancia unas de otras. Hay muchas viviendas juntas. Esta es la disposición de la casa de Camaño. Acá vemos que está la zona de servicios, la zona de comedor, un escritorio con un acceso independiente, y por el otro lado el acceso a la vivienda, y de nuevo en planta alta dormitorios y baños. La casa de Juan Masbernat es una vivienda que se ubica entre medianeras, pero en un lote ancho. Se genera un ingreso, tiene un doble ingreso, tiene un ingreso bien sobre línea municipal en la calle y otro un poco más recedido, y vemos elementos que se repiten, como la ornamentación geométrica, de líneas, algunas molduras, y también el juego de planos y vacíos, ¿no? Huecos y planos. Acá tenemos las plantas, que no vamos a repetir demasiado. Otra tipología muy característica de las viviendas de Alejo Martínez fueron las viviendas con locales comerciales. Esto está en pleno centro de la ciudad, acá está la peatonal de la ciudad de Concordia. Las viviendas con locales, digamos, son dos viviendas, no es un conjunto, pero son dos viviendas, las viviendas Ordengo, las viviendas Covelli, que actualmente, bueno, cuentan con los locales comerciales, mantuvieron los locales comerciales, también construcciones de 1930. Acá tenemos otras vistas de la vivienda Covelli. Aparecen algunos elementos geométricos, es decir, la geometría era una característica de las viviendas, las líneas para la ornamentación, las formas curvas en algunos casos, ¿sí? Lo vamos a ver que se repite, y se repite en la tipología. Esta de nuevo es la vivienda Ordengo, y vemos la ornamentación geométrica sobre los planos en todos los casos. No todas las viviendas son iguales, todas tienen sus características, pero repiten la tipología y la organización. Esta es otra casa realizada en 1930, tiene alguna reminiscencia al brutalismo. Acá mantiene los planos sin ninguna ornamentación, incorpora con mucha fuerza las líneas curvas en los balcones. Acá tenemos otra vivienda, que es una vivienda en esquina, está en un perímetro semilibre, con también mucha preponderancia de elementos geométricos en la fachada. Hay más por supuesto que estas son las principales. Hay algunos proyectos que quedaron sin ejecución, que están publicados. Hay un proyecto que no se hizo, que es la sede del Club Regatas, es decir, lo que hay actualmente de Club Regatas, que no es de Alejo Martínez, y hay una vivienda para un hombre soltero, que eso quedó en las publicaciones, quedaron como planos sin realizar, no tenemos información de a quién estaba dirigida esa vivienda.
la única construcción que quedó fuera del casco urbano de Concordia fue la casilla del juez de raya en el hipódromo de Concordia, ¿no? Esto también fue del año 1931. Acá tenemos la planta, es un elemento muy simple que muestra, exactamente se muestra para la función que tiene, ¿no? Después vemos, repitiendo la tipología de viviendas y locales comerciales, en todos los casos en el centro, estas que están más invadidas por cartelería están en la peatonal de la ciudad. Hay mucha obra de Alejo Martínez y vemos que algunas han tenido algunas o varias modificaciones. Hay algunas obras que han tenido intervenciones patrimoniales y que han cambiado bastante su aspecto. Esta es la vivienda La Casa Castro, que actualmente se encuentra en este estado. Esta es otra vivienda que ha sufrido una remodelación. Tenemos muchas viviendas identificadas como obras de Alejo Martínez que han tenido o intervenciones arquitectónicas o intervenciones en cuanto a pintura. Estas viviendas, las que están en la peatonal, tienen cartelería, bueno, las vidrieras se han ampliado, prácticamente desapareciendo las plantas bajas originales. De todo este trabajo de investigación que les comentaba, que tardamos bastante tiempo, se realizó un catálogo de obras de Alejo Martínez. Ese catálogo contiene bastante más que las que yo les estoy mostrando acá. El catálogo está organizado en forma de fichas. Cada una de estas fichas contiene información gráfica, información con planos de ubicación, documentación de planos o fotos antiguas en el caso de haber podido obtenerlas, alguna breve reseña histórica, georreferenciación, información catastral, estilos arquitectónicos y demás. Cada una de estas viviendas o locales han sido catalogados de esta manera y así se muestra. Sobre Alejo Martínez, las declaratorias que tienen que ver con el patrimonio, pero específicamente con el patrimonio de Alejo Martínez, desde 1996 está la ordenanza de declaratoria de interés patrimonial que incluye cerca de 100 obras en la ciudad de Concordia, no solamente estas, ¿no? En 1997, la ordenanza que lista cuáles son las obras de interés patrimonial. En 2015, por una resolución, se declara, como les dije al principio, Concordia como ciudad vanguardista de la modernidad. Y en 1917 hay unas ordenanzas específicas de la obra de Alejo Martínez. La 36.174 autoriza los fondos para la compra de la casa Péndola Díaz, que está hace mucho tiempo en venta y es considerada la primera obra de patrimonio del movimiento moderno en el país. Y también la ordenanza 36.316, que es una norma que protege y resguarda las construcciones del arquitecto Alejo Martínez. Bueno, para concluir un poco un texto sobre Alejo Martínez, de un libro que se escribió sobre específicamente su obra,
que dice, esta diversidad de aproximaciones estéticas, Art Deco, proto-racionalismo, expresionismo, que se ven estas características en algunas de las obras, señalan una actitud de búsqueda y experimentación respecto de los nuevos lenguajes expresivos. No es una actitud ecléctica, sino que es importante señalar que en este momento coexistían en Europa todas estas corrientes. Es decir, nosotros vemos claramente diferenciados tres periodos, pero más que ser ecléctico es una búsqueda hacia una tendencia. El mundo estaba cambiando, se estaba imponiendo el movimiento moderno, pero había todavía no en todas las construcciones y las edificaciones se podía ver esto, ¿no? Bueno, con esto, que es una breve reseña, yo me despido. Ya vamos a seguir con el seminario, con la otra charla del arquitecto Julio Santana. Esperamos que la gente que es de acá, que no conoce o que no ha mirado las obras de Alejo Martínez, sepan que hay pero muchas más que las que les mostré ahora, pero hay una importante obra para recorrer y con mucha importancia, ¿sí? Así vamos conociendo un poquito más de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Excelente, Alejandra, muchas gracias. Recordamos a la gente que si pueden mantener silenciados los micrófonos para no generar distorsiones en las conferencias, le agradecemos, y que si surgen consultas o comentarios los pueden dejar plasmados en el chat y los vamos a estar atendiendo. Bien, siguiendo entonces, pasamos a la siguiente conferencia, a cargo del arquitecto Julio César Santana, quien es nativo de la ciudad de La Plata. Se graduó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata en el 1989. Ejerció diversos cargos en la función pública en los ámbitos nacional, provincial y municipal. En el ámbito universitario se ha desempeñado como docente y como consejero académico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en representación de dicha unidad académica, también como consejero superior de la Universidad Nacional de La Plata, y ejerciendo simultáneamente diferentes funciones en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Desde el 2011 es el director de la Casa Curchet. Es la única casa proyectada por Le Corbusier construida en el continente americano. Durante su gestión se logró la inscripción de la casa en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como componente de la serie La obra arquitectónica de Le Corbusier, una contribución excepcional al movimiento moderno. Siendo miembro de la delegación oficial de la República Argentina ante el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, que sesionó en julio de 2016 en Estambul, Turquía. Es conferencista en múltiples oportunidades en congresos y en actos académicos organizados por instituciones y casas de estudio de nuestro país y del mundo. Entre ellos merecen destacarse durante los últimos años las conferencias dictadas en el Congreso Le Corbusier 50 años después, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, en España, en el año 2015, en el Encuentro Latinoamericano de ICOMOS, 200 años de territorio, ciudad y arquitectura, en Tucumán, Argentina, en el año 2016. En el Observatorio UNESCO Villa Ocampo sobre Cultura, Ciencia y Ciudades Sostenibles en San Isidro, Argentina, en el año 2017. En el Encuentro de Dalo Minos, en el Palazzo Chericati de Vicenza y en la Casa de la Arquitectura de Roma, en Italia, en el año 2018. En la HTWG Lake Constance University de Alemania en 2019 o en la Universidad Politécnica de Madrid en España en el año 2020. Es autor de artículos publicados en el ámbito nacional e internacional, entre los que puede citarse la publicación realizada por la École Nationale Supérieure
de Arquitectura de París, Belleville, en el año 2017, el número 53 de la publicación internacional de DocMomo en Lisboa en el año 2016, o en diversas oportunidades de la revista Arc de Clarín o CAPA CS del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Es representante desde el 2003 de Argentina y la Casa Curuchet en jornadas y encuentros internacionales organizados por la Foundation Le Corbusier y por la Association des Sites Le Corbusier en localidades europeas, con el objetivo de concretar la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial y desde entonces articular los planes de gestión de los 17 sitios inscritos. Así que muy bienvenido, arquitecto Julio Santana. La palabra es toda suya. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Realmente muy contento de estar finalmente aquí en la Universidad Tecnológica Nacional de Concordia, que ya habíamos intentado hacerlo en algunas oportunidades previo a la pandemia y por distintas circunstancias no había sido posible, así que de alguna manera hoy me siento que puedo devolver esa expectativa y ese entusiasmo y esa amistad que venimos construyendo hace muchos años, tanto con Jorge Sota como con Alejandra Bruno, y bueno, y espero que a partir de ahora sea con muchos más, como el decano que nos ha recibido al inicio de este seminario. Antes de empezar la exposición, quisiera también decir que me parece muy interesante el hecho de que se combine la exposición de un maestro internacional, como es el caso que voy a explicar yo sobre Le Corbusier, con la obra de los maestros locales, como es el caso de Alejo Martínez, que recién también narró Alejandra. Este fue uno de los propósitos que nos propusimos cuando en el 2016 la Casa Curuchet fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Que esa visibilidad que tenía, que a partir de ese momento se iba a incrementar sobre la casa, sirviera para justamente también visibilizar la obra de maestros locales menos conocidas y darle el valor que verdaderamente tienen. Cuando yo veía realmente esas casas hechas en la década del 20, realmente no es broma, y lo digo muchas veces, cuando uno habla desde un determinado lugar parece que estuviera haciendo autobombo. Yo lo digo, no lo digo para hacer bombo, sino simplemente si nosotros comparamos cualquiera de estas casas de Alejo Martínez con la casa que hizo en el año 28 Victorio Campo, en el barrio Parque, hecha por Bustillo, y no hay diferencia en lo conceptual entre unas y otras. Por lo tanto, realmente hacen bien en considerar a Alejo como un verdadero vanguardista de la época en la que vivió, y bueno, y es fundamental seguir valorizando cada vez más y cada vez más masivamente eso que ustedes tienen en vuestra ciudad. Dicho esto, bueno, vamos a intentar hacer esta cuestión de compartir pantalla, que esperemos que funcione. A ver. ¿Va queriendo ahí? ¿Va apareciendo o no? Ya está. Ahí funciona está. perfecto, No, sí, sí. bueno. Agrandala nomás. A la presentación. Al principio. Y ahí está todo, ¿no es cierto? Voy a sacar yo esto de aquí. Así. Todavía tengo algunas cositas por tener. Bueno, ahí estamos. Estamos bien, ¿verdad? Sí, Julio, está bien. Vamos a ver si empieza a pasar. Ahí está. Bueno. Queríamos empezar con esta
con esta primera frase, justamente porque nos parece que resume en muy poquitas líneas de lo que se trata el espíritu corbusiano. Y además nos parece interesante porque vemos que hay una serie de paralelos entre lo que fue, lo que algunos historiadores de la arquitectura llaman la década prodigiosa de 1920, con la situación que estamos viviendo en estos momentos. Porque no siempre los grandes momentos, las grandes épocas, como dice Le Corbusier, nacen de momentos excelentes. En 1923, cuando Le Corbusier dice esto que voy a leer, que es que una gran época acaba de comenzar, existe un espíritu nuevo y nuestros ojos no saben discernirlo aún, Europa estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y también de la epidemia de la mal llamada fiebre española, gripe española, perdón, que ambas cosas la habían destruido. Sin embargo, Le Corbusier, y no solo Le Corbusier, sino otros que tenían un pensamiento similar, por ejemplo, como la Bauhaus o como De Stijl en Holanda, veían que los cambios sucedidos durante el siglo XIX con las nuevas tecnologías y los movimientos sociales y todo el movimiento que había habido durante esos años, necesitaba una nueva arquitectura que lo exprese. Por eso andaban a tientas y por eso decían eso, veían que se estaba iniciando un periodo nuevo, pero todavía no terminaban de discernir de qué se trataba y cómo darle respuesta. En el caso de Le Corbusier nació en una ciudad pequeña de 50.000 habitantes que se llama La Chaux-de-Fonds, que está muy cerca del límite entre Suiza y Francia. Su padre era artesano de la industria relojera y su madre pianista. La Chaux-de-Fonds, que seguramente la mayoría de ustedes es una ciudad que no han escuchado nombrar en su vida por el hecho de ser tan pequeña, en el momento en que nació Le Corbusier, en 1887, producía la mitad de los relojes que se consumían en el mundo entero. Este pueblito de 50.000 habitantes. Y eso generó una determinada bonanza de la cual fue parte, obviamente, la familia de Le Corbusier y el propio Le Corbusier. Cuando termina su escuela primaria y el secundario, ingresa en la escuela de arte que en ese momento tenía un maestro, que fue Charles Le Platinier, que a los pocos años se convirtió en el director de la escuela y le cambió completamente la orientación y que tuvo una enorme influencia en lo que sería posteriormente Le Corbusier. Por ejemplo, en lugar de estudiar en alguna de las escuelas de bellas artes, en ese momento no había facultades de arquitectura y la arquitectura se enseñaba en las escuelas de bellas artes, al contrario de las ingenierías que se enseñaban en las escuelas o en los politécnicos, en vez de aconsejarle inscribirse en una o en otra, lo que le aconsejó fue viajar. Así, en 1911, a los 23 años, él realiza un viaje iniciático que sería clave en su formación. Visita primero a su hermano que estaba viviendo en Alemania, y desde ahí toma el Danubio hacia el Mar Negro, hasta llegar a Estambul, que era un poco el objetivo que perseguía con su amigo Klipstein, que era quien lo acompañaba y tenía otras, digamos, no trabajaban juntos, pero tenían una amistad que les hacía tener motivaciones muy, muy parecidas. En Estambul se sorprende tanto con la vivienda popular como con la configuración de esas grandes masas que son las mezquitas,
y luego de estar en Estambul, comienza a regresar por barco a otro de los puntos claves que tenía como objetivo, que era Atenas. Atenas, ahí lo vemos a Le Corbusier en una foto de la época, en una de las columnas caídas del Partenón, realmente lo conmueve y genera una enorme influencia en su obra posterior. Y luego de estar bastante tiempo por allí, estudiando Atenas y toda la arquitectura griega, regresa por Italia desde el sur al norte, luego de 6 meses aproximadamente de periplo. Varios años después, en uno de sus principales libros, que se llama Precisiones sobre el estado actual de la arquitectura y el urbanismo, dirá esta frase, que es producto básicamente de ese viaje que les comentaba. Les confesaré que no he tenido más que un maestro, el pasado, y una sola formación, el estudio del pasado. Sin embargo, cuando en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, decide ir a vivir a París, si nosotros vemos cuáles son las obras tanto arquitectónicas como pictóricas, o de la misma manera lo que escribía, nos va a costar encontrar alguna seña de las mezquitas de Estambul o del Partenón griego. Porque, digamos, él trabajaba con otros elementos que tenían que ver con la esencia de esas obras y consideraba que las estaba de alguna manera reinterpretando sin replicarlas. Durante toda esa década del 20, que es la década que muchos autores llaman heroica en Le Corbusier, produce fundamentalmente casas como estas, que evidentemente tienen alto parentesco con las que vimos de Concordia y son prácticamente contemporáneas. Y el otro elemento desde el punto de vista teórico importante es que lanza sus 5 puntos para la nueva arquitectura, sobre los cuales se basará gran parte, no solo de su arquitectura, sino de toda la arquitectura del movimiento moderno. Finalmente, hacia 1928, proyecta y construye lo que será su nave insignia, digamos, que es la Villa Savoy, que sería su casa más emblemática de toda su carrera. En ese momento, de la misma manera que yo les comentaba que en el año 17 sintió que tenía que ir a París porque para expresarse de la manera que él consideraba que era razonable, hacia fines de la década del 20, comienza a ver que siente que, digamos, que el debate arquitectónico y el debate estético no se terminaba en París. Entonces empieza a mirar también hacia el mundo exterior. De esta manera se presenta en el concurso para la sede de las Sociedades de Naciones en Ginebra, en el año 27, viaja a Moscú, donde hace ese viaje de París a Moscú, es la primera vez en la que se sube a un avión, cosa que verdaderamente lo conmueve, y finalmente también en 1928 lanza el CIAM, que son los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que serán un poco de donde se discutirá la arquitectura a nivel internacional entre 1928, que es el primero, y 1959, que es el último de los congresos del CIAM. Y entre estas circunstancias de mirar el mundo, surge la posibilidad de venir a la Argentina. En 1929 es invitado a dar 10 conferencias por Victoria Ocampo. Y a quien le dice esto, ¿no? En un momento que en Europa determinadas circunstancias políticas y sociales empezaban a complicarse verdaderamente. Entonces dice,
Nuestro mundo europeo está lleno de reticencias. Respira mal. La Argentina es un país latino, español, italiano, francés. Esta mezcla hace arquitectura. Entonces, bueno, no solo viaja a Buenos Aires, sino que durante los 100 días que dura su viaje a Sudamérica, visita Montevideo, visita Asunción, visita San Pablo y visita Río de Janeiro en el viaje de regreso, que fue en barco, por supuesto. Y acá nos vamos a detener un momentito, porque estos son algunos de los títulos de las 10 conferencias que dicta en Buenos Aires. Y nos detenemos acá un chiquitito porque, si las leemos, concentran todo el pensamiento de Le Corbusier hasta ese momento y buena parte del pensamiento que tendrá hasta el año 1965, cuando fallece. El primer elemento es liberarse del pensamiento académico. Como bien explicó Alejandra hace un rato, justamente una de las premisas del movimiento moderno era abandonar todos esos elementos que se daban en las escuelas de bellas artes, del clasicismo y del ornamento, de los ejes de simetría, etcétera, etcétera. Segundo, la técnica es la base de la poesía, que es una cosa verdaderamente revulsiva en ese momento, donde la poesía estaba completamente sobreadjetivada, ¿no? Esa era la tendencia que venía desde el siglo XIX, que la técnica, que el minimalismo, como podríamos llamarlo ahora, sea la base de la poesía, y que esto dé pie a dar toda una conferencia, era verdaderamente provocador. En tercer lugar, arquitectura en todo, planeamiento urbano en todo. Otra característica del movimiento moderno y de Le Corbusier en particular es que les preocupaba que el diseño sea coherente desde la cucharita de la tacita de café hasta la ciudad, pasando por todas las escalas de la arquitectura. Esto era otra novedad. La escala humana de la vivienda. Cuando ustedes ven una casa cualquiera, por ejemplo una casa chorizo de la década del 20, los techos tienen 4 metros de altura. Eso está fuera de toda escala humana. Máxime en un momento como era la década del 20, donde se salía de la guerra y había que reconstruir buena parte de Europa, particularmente. El plan de la casa moderna, que está coherente con esto que les decía recién. Una casa, un palacio, donde se plantea también, por primera vez en la historia de la arquitectura, que los arquitectos pueden dedicarse a diseñar la vivienda mínima. Hasta ese momento, los arquitectos se dedicaban a los palacios, se dedicaban a las grandes, ya sean privados o públicos, y es el movimiento moderno, no solo Le Corbusier, sino también, como decía, por ejemplo, la Bauhaus, quien se van a preocupar por primera vez en la historia de lo que es la vivienda mínima. La ciudad del mundo, cómo debe ser la nueva ciudad a la que la técnica no encajaba en su viejo corset medieval o renacentista. Y en esa situación, sí, Buenos Aires podía ser llamada a ser una de las grandes ciudades del mundo. En este caso, muestro esta circunstancia que también contaba Alejandra respecto de Alejo Martínez, el tema de los órdenes. Entonces, este es uno de los dibujos que hacía él en vivo cuando daba las conferencias, y dice: esto no es la arquitectura, cuando lo tacha. Estos son los estilos. Vivos y magníficos en su origen, hoy no son más que cadáveres. Y así imaginaba que podía ser Buenos Aires respecto a Sudamérica. Él consideraba que así como en Norteamérica tenía una capital cultural y comercial que era Nueva York, Buenos Aires podía cumplir el mismo rol dentro de Sudamérica. ¿Para eso qué había que hacer? Hacerle caso a él. Entonces, ¿qué proponía él en esta visita que hizo en el año 29?
Este es un corte transversal del cono sur, digamos. Este es el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes que va bajando, se hace pampa, se hace ciudad, y él propone en la barranca de Buenos Aires seguir una plataforma y poner unos edificios cartesianos, puros, perfectos, que sean la ciudad de los negocios. Lo que él llama el tablero de comando del país y de toda Sudamérica. Otra de las motivaciones que tuvo fue intentar construir en la Argentina. Para eso realiza el anteproyecto de una casa para Julián Martínez, que era amante de Victorio Campo, y hace un rascacielos en un terreno de la madre de Victorio Campo en Palermo, y también en un terreno de San Isidro proyecta una suerte de barrio privado o público, no se tienen más datos porque se lo estaba como queriendo incentivar para que se hiciera y nunca se hizo, donde habría 17 Villas Savoy, que era su obra emblemática por esos años y que lo fue durante todo su carrera, por supuesto. Nada de esto sucedió en términos de la construcción, se limitó a dar las 10 conferencias y, como les decía, se fue hacia Brasil y finalmente de regreso a Francia, y en este viaje de regreso escribe este libro basado en las 10 conferencias de Buenos Aires, que va a ser uno de los más importantes que va a escribir en su vida, Precisiones. Y esta es la síntesis que hace de lo que vio en Argentina. Él, que era amante de la horizontal, le cae tan bien la Argentina que plantea que la poesía argentina es el cielo que está por todas partes. Y esto es lo que grafica la ciudad de los negocios que les comentaba para Buenos Aires. Él tiene la circunstancia que cuando llega en el transatlántico Giulio Cesare a Buenos Aires, el barco se atrasa, entonces en vez de llegar de día como tenía que hacer, llega de noche. Entonces la primera visión que tiene de Buenos Aires es esta: todo el cielo, todo el río, que él le llama mar, y una línea que es la ciudad de Buenos Aires. A esa línea monocorde, él plantea agregarle los rascacielos que vimos en la imagen, en una de las imágenes anteriores. En 1937, dos jóvenes arquitectos argentinos recién graduados, Jorge Ferrari Ardoy y Juan Kurchan, hacen un viaje de graduación a Europa y realmente muy de caradura, sin tener ningún contacto previo, se presentan en el estudio de Le Corbusier a ofrecer trabajar para él. Le Corbusier se había quedado con la idea del plan para Buenos Aires y a los pocos días, con la sorpresa de Ferrari Ardoy y de Kurchan, los acepta y los pone a trabajar en una nueva etapa, en profundizar esas líneas que él había trazado durante su viaje y que luego había profundizado, pero de una manera todavía incipiente. Así trabajan prácticamente todo el final de 1937 y los primeros meses de 1938 en este plan para Buenos Aires. Y después regresan. Pasa el tiempo y en 1947, luego de haber publicado ese plan que vemos acá, dos imágenes, que había comenzado Le Corbusier en el 29, que habían seguido ellos junto a Le Corbusier en el 37, lo habían transformado en un libro, en un pequeño libro, donde las cosas, digamos, de esas torres tan elementales de Le Corbusier se habían desarrollado un poco más. Y en 1947, el gobierno peronista nombra a Jorge Ferrari Ardoy como consejero director de la oficina que estudiaba ese plan para Buenos Aires.
Es en ese momento, estamos hablando del 47, y ahora pasamos al año 1948, cuando aparece Pedro Curuchet, proponiéndole hacer una casa en la Argentina. Pedro Curuchet era también un personaje muy particular, un médico que había estudiado en la ciudad de La Plata, que se había recibido en Buenos Aires. Permiso, para un poquito. Y luego, cuando un concurso al que se había presentado no lo da como ganador, se enoja y se va a vivir a un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Lobería. Es una cosa muy interesante que Pedro, al mismo tiempo que es un médico rural, muy dedicado a las dolencias de esa parte muy alejada de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo diseña y construye su propio instrumental quirúrgico, como lo vemos en esta foto, siendo este instrumental quirúrgico y esas investigaciones de vanguardia a nivel mundial. En ese sentido, nosotros lo emparentamos con la trayectoria que 20 años después hará otro célebre médico también surgido de La Plata y de nacimiento, en este caso de La Plata, como es el doctor René Favaloro. Realmente las trayectorias que tuvieron fueron muy similares. Estar al mismo tiempo muy cerca de las necesidades de la gente más humilde y al mismo tiempo ser investigadores de vanguardia a nivel mundial. Por ejemplo, así se definía unos años después, ya cuando la casa ya había vivido y ya estaba en su vejez, en una entrevista que le hiciera Daniel Casoy, dirá: lo mío, mis estudios son de estructura y de forma aplicada al diseño de instrumental quirúrgico. Mi vocación es esa. Fíjese que yo he hecho una cosa que es pariente de la arquitectura. Quizá en mí había un arquitecto frustrado o una segunda vocación. No sé. Pero quizá era por eso que yo lo busqué a Le Corbusier. Y estos serán justamente el instrumental que él diseñaba y fabricaba, aprovechando una cosa que también me parece interesante decirles, que su padre, un inmigrante pobre vasco, tenía un taller de herrería, y ahí aprendió Pedro el oficio del herrero. Entonces, en estas pinzas, en estas tijeras, él logra, y en estos libros que después escribe en diferentes idiomas, él logra sintetizar el conocimiento empírico que había logrado en el taller de herrería de su padre con el conocimiento académico que había obtenido en la universidad. Esto me parece sumamente valioso. ¿Y qué dice Pedro? Pedro ofrece un terreno, que es este, que estamos viendo acá, en un lugar privilegiado de la ciudad de La Plata. Esto se lo hace a través de un escrito con un montón de fotos que había mandado a través de su hermana, que por ser concertista de piano había viajado a París. Este es el lugar donde en ese momento es terreno y actualmente está la casa, y este es el eje cívico de la ciudad de La Plata, y este es el bosque, que es el principal espacio verde de la ciudad. Esta es la que era en ese momento la planta o la propuesta para la ciudad de La Plata en la época fundacional, en 1882, con el eje que les marcaba. Acá está la Casa Curuchet, frente al bosque y sobre el eje, un eje que se prolongaba para transformarse en muelle sobre el río. Voy a leer esta descripción y quiero que la atiendan. En primer lugar, el plano de la ciudad es esencialmente sencillo y regular. Las calles se cruzan en ángulos rectos. Están trazadas a distancias iguales, son de anchura uniforme, están plantadas de árboles y designadas por número de orden.
De 500 en 500 metros, la calle, que es una tercera parte más ancha, toma el nombre de Boulevard. Yo no sé si ustedes conocen, todos conocen la ciudad de La Plata, pero esta descripción que estamos leyendo es perfecta para la ciudad de La Plata. Sin embargo, no corresponde a la ciudad de La Plata, sino que es parte de una descripción que hace Julio Verne en una novela suya, Los 500 millones del Abegún, de una ciudad ideal que había proyectado un médico en esa novela, que es del año 1879, es decir, 3 años antes de lo que fue la fundación de la ciudad de La Plata de 1882. ¿Para qué decimos esto? Justamente para ver cómo en la fundación de La Plata había un pensamiento también de vanguardia francesa, de fines del siglo XIX, que se va a realimentar con la Casa Curuchet en la primera mitad, o prácticamente justo en la mitad del siglo XX. Esta es una planta más o menos actual de la ciudad de La Plata. La Casa Curuchet está en este lugar, nuevamente como ven, donde el eje se encuentra con el Paseo del Bosque, y esta es una vista aérea que también muestra la casa. En este caso estaría en este lugar, ¿no? El eje es este y el río estaría allá en el fondo. Retomamos a Le Corbusier, que justamente en esta época, un par de años antes, en 1945, cuando acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, dice esto: en este año de 1945, millones de damnificados sin abrigos claman, ay, me tapa esto, desesperadamente por una transformación inmediata de su situación. Este texto se dirige a aquellos cuya misión es llegar a una justa y eficaz ocupación del espacio, de poner la vida en su medio verdadero, aquel donde reina la armonía. Y no alcanza la armonía sino lo que es preciso, justo, lo que maravilla el fondo de la sensibilidad, lo que aguza el filo de la emoción. Con estas palabras, Le Corbusier hace la introducción a un manifiesto que tiene en ese año, que es justamente el manifiesto El espacio indecible. Y fíjense cuáles son los sustantivos que él predica en ese momento. Él habla de justicia, él habla de eficacia, él habla de armonía, él habla de precisión, él habla de sensibilidad y él habla de emoción. Estas son las claves de la arquitectura de Le Corbusier. Decíamos que entonces, el 3 de septiembre de 1948, la hermana de Pedro Curuchet se reúne en el estudio de 35 Rue de Sèvres de París con Le Corbusier. Lleva un extensísimo programa de necesidades que había redactado Pedro de esta manera, a máquina, pero corrigiendo a mano, como muestra del tipo de personalidad así muy trabajosa y, si se quiere, obsesiva que tenía. También una serie de croquis y de fotos de cómo era el lugar donde él había comprado su terreno, la plaza y el bosque que tenía adyacente, y acá es la visión de la plaza del predio donde se construiría la casa, que es que está aquí detrás de este arbolito, al lado de esa casa italianizante. Esta es la vista desde el otro lado, desde la avenida 1. Y esto es lo que sucede inmediatamente. Decíamos que la hermana lo visitó el día 3, y el día 7 Le Corbusier ya está contestando
afirmativamente a este pedido que se le hace desde el otro lado del mundo. ¿Qué dice en esa carta que habíamos recién? Vuestro programa, Habitación de un médico, es sumamente seductor desde un punto de vista social. Vuestro terreno está bien ubicado, en buenas condiciones. Pero eso no es todo. Plantea que habiendo establecido el Plan de Buenos Aires en 1938-39, que actualmente está siendo considerado por el gobierno, estoy interesado en la idea de realizar en su casa una pequeña construcción en la que me gustaría lograr una obra maestra de simplicidad, de conveniencia y de armonía. Es decir, vemos que las dos motivaciones principales que tiene Le Corbusier para aceptar este encargo son, en primer lugar, el interés social que le representa proyectar la casa para un médico. También, como había dicho Alejandra en su exposición, el movimiento moderno también exploraba fuertemente esto de combinar el lugar de trabajo con el lugar de vivienda, por ejemplo, o de un artista o de las distintas profesiones, como por ejemplo el comercio. Y en segundo lugar, la cuestión de la segunda motivación es entender que haciendo una pequeña obra en Argentina, estaba más cerca de ser considerado por el gobierno para el Plan de Buenos Aires, cosa que finalmente no sucedió. Paralelamente, como sabe que no va a poder llevar a cabo él la dirección de la obra, recomienda a varios arquitectos. El primero de la lista es Amancio Williams, quien finalmente será el primer director de la obra, y también, como vemos, también están Ferrari, Ardoy y Kurchan, que habían sido los que habían hecho el plan para Buenos Aires junto con él. Y acá nos vamos a empezar a meter en el centro de nuestra charla, no porque estemos por el medio, sino que ya estamos más avanzados, pero nos vamos a meter en lo que es el proceso de proyecto de la Casa Curuchet. Y nos vamos a meter en ese proceso con las palabras de Borges, que escribe en el Aleph, y les voy a proponer reemplazar, donde él usa la palabra escritor, hablar de arquitecto en vez de escritor, porque tanto con una como con la otra disciplina, realmente quedan muy bien y se comprende lo que estábamos diciendo. Dice Borges: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Y sigue. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Y acá tenemos lo que recoge Le Corbusier de este proceso que empieza a hacer cuando llega la hermana de Le Corbusier en septiembre de 1948, porque esta hoja borrador que nosotros estamos viendo en este momento, es lo que hace, es un dibujo, casi un garabato que realiza Le Corbusier al presentar a dos de los jóvenes arquitectos de su estudio lo que tenía en mente de la casa Curuchet. Entonces acá, en este primer croquis que hace el 7 de febrero de 1949, es decir, 5 meses después de que recibe el encargo, vemos la planta baja, la primera planta, la segunda planta, la tercera planta, el corte, la fachada y una pequeña perspectiva de lo que será la casa Curuchet. Volvemos a las ideas.
de Le Corbusier, a las palabras. Dice: la arquitectura está en el espacio, en largo, en profundidad y en altura. Es volumen y es circulación. La arquitectura se hace en la cabeza. Hay que llegar a concebirlo todo en la cabeza con los ojos cerrados. Y volvemos nuevamente, a Borges, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen el Aleph, pero yo les voy a comentar, como para que estén, si se lo olvidaron o si no lo leyeron, que primero recomendarles que si no lo leyeron, que lo lean. Y segundo, contarles que el Aleph transcurre en una casa, en una casona de la calle Garay, donde Borges, que es el protagonista del cuento, es invitado por alguien con quien no tiene mucha simpatía a ver un misterioso fenómeno visual que se produce en el sótano de esa casona de este hombre con el cual Borges no se lleva nada bien. Entonces, este hombre lo invita a sentarse en la escalera en el sótano y sucede lo que estamos leyendo en este momento. Este hombre cerró cautelosamente la trampa. La oscuridad, pese a una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. El Aleph, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Entonces volvemos a nuestros dibujitos, a nuestros garabatos de Le Corbusier, que se pueden ver como el Aleph prácticamente con los ojos cerrados. Y entonces nos vemos en la primera planta baja y vemos que ahí está marcado el acceso y que así, con esta línea, está marcada la existencia de una rampa. Vamos a la segunda planta y vemos que hay dos bloques, el bloque de la vivienda y el bloque del consultorio. Vamos a la tercera planta y vemos que está el estar y una terraza que lo abarca casi todo, con un árbol en el medio. Y vamos a la última planta y vemos que están los dormitorios y la vista libre para que se pueda ver el parque que está aquí adelante. Vamos al corte y vemos lo mismo. Vemos el consultorio, vemos las terrazas que tiene un techo todavía incierto pero en doble altura. Vemos el sector de los dormitorios balconeando sobre el estar con la casa en el fondo y vemos la rampa que sube. Vamos a la fachada y vemos este techo, que es el techo de la terraza, y también el brisoleil, que vamos a ver en las otras imágenes, y el ingreso. Y vamos a esta perspectiva y vamos a ver nuevamente el árbol, y vamos a ver el sector de lo que es la zona del consultorio y de la casa propiamente dicha, también con el brisoleil. Es decir, en estos dibujitos que tienen apenas más de 2 centímetros, está toda la casa Cruchet completamente concentrada y desarrollada como si fuera el universo que confluye en este punto tan mínimo que como es un dibujo de 2 o 3 centímetros de tamaño, hecho en una hoja borrador. Y volveremos a la frase de Le Corbusier que leíamos recién. La arquitectura está en el espacio, en largo, en profundidad y en altura. Es volumen y es circulación. La arquitectura se hace en la cabeza. Hay que llegar a concebirlo todo en la cabeza
con los ojos cerrados. Y ahí, ese lunes 7 de febrero, Le Corbusier constituye el equipo que trabajará durante los siguientes 3 meses en pasar a escala y en resolver en la práctica esos dibujitos hechos en una hoja de borrador. El equipo lo constituye el suizo Bernard Huesli, que tenía 25 años en ese momento, y el francés Roger Ojan, que tenía 26. Y este es el dibujo un poco más grande, pero todavía hecho a mano alzado y con los colores característicos de Le Corbusier, donde está el esquema básico que yo les mostré en la situación anterior. El ingreso, la rampa, la cochera, el verde, y bueno, y la planta libre, uno de los 5 puntos de Le Corbusier. Este es el corte, donde aparece exactamente lo mismo. La casa en el fondo del terreno, el consultorio adelante, el árbol, en este caso 2 graciosas palmeras, articulando ambas situaciones, y esto que todavía no está definido cómo es, ni tampoco el brise soleil. La rampa y, dentro de la casa, la escalera. Estos son algunos croquis un poquito más avanzados, pero 10 días más avanzados, no mucho más de eso. Otro semejante. Y esta es una cuestión que me parece sumamente importante. Este es un pormenorizado, como verán, estudio de asoleamiento. Hay otras, yo pongo solo esta imagen, hay más imágenes donde acá se puede apreciar que Le Corbusier fija cuál es la latitud donde está la plata, y en función de eso, cuál es el movimiento del sol en verano, en este caso, été, quiere decir verano en francés, y cómo se va trasladando desde el este hacia el oeste para estudiar justamente cómo tiene que ser asoleada la casa. Este es un primer estudio de la fachada, porque al hacer el terreno, estar en un bulevar frente a una plaza, tiene un vértice, uno de sus lados, perdón, que es diagonal. Entonces no consiguen hacer coincidir la estructura de los pilotis con la carpintería, con el brise soleil. Entonces, el 1 de marzo, casi un mes después de iniciado el proceso de proyecto sobre el tablero, Le Corbusier decide que sean 3, que los pilotis, es decir, la estructura, la carpintería y el brise soleil sean 3 melodías, como bien lo dice acá, que compongan esa sinfonía que es la casa de manera completa. Pero son 3 melodías distintas, no la misma. Así sigue desarrollando a través de un mecanismo que toma como base la proporción áurea, lo que él llama los trazos reguladores para diseñar la carpintería y el brise soleil. Y un mes después que ha comenzado el proceso de proyecto, da un sacudón cuando todavía no podían resolverlo, unificando la totalidad de la estructura, que se verá en 3 líneas, 1, 2 y 3, desde adelante hacia el fondo del terreno. Eso le permitirá resolver técnicamente una cantidad de cuestiones. Y así es como comienza a avanzar la casa con esta estructura unificada y con un módulo compartido. Acá ya pocos días después, el dibujo de precisión empieza a ganarle el espacio al dibujo a mano alzada, y acá vemos, por ejemplo, cómo se van diseñando estos brise soleil de acuerdo a la latitud de la ciudad de La Plata. Acá se van tomando también algunos otros detalles, se fija el pórtico de acceso, se ubica el lugar del ingreso a la casa, y así se sigue desarrollando durante el mes de marzo todo el proceso de proyecto. Llegamos a la fachada, donde también en un gesto magistral de Le Corbusier, verifica que la casa que está del lado derecho de la fachada
es mucho más alta que la que está del lado izquierdo. Entonces, contrario a lo que suele decirse de su falta de sensibilidad respecto del entorno, se toma con el baldaquino de la terraza de la casa más alta, y ese mismo baldaquino de forma trapezoidal se desmaterializa para dialogar también con la casa de formas redondeadas, de formas curvas que tiene al lado, que es obra de otro arquitecto muy importante como es Andrés Calnay, de la época. Pero lo que queremos destacar en este dibujo es cómo se toma de la casa más alta y desmaterializa el baldaquino y el brise soleil hacia la zona de la casa más baja. Esto explica un poco lo mismo, un tiempito después. Acá vemos claramente cómo se toma y cómo se desmaterializa, y cómo, digamos, se tomará a través del ingreso lo que es la rampa como eje longitudinal del proyecto. Aquí ya empiezan el proyecto empieza a estar terminado y se empieza a ordenar el legajo. Previamente, todo esto se tamiza y se lo dimensiona de acuerdo a las proporciones del modulor, que era un sistema de medidas que Le Corbusier había comenzado a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial y que en 1948 ya se había publicado su primer tomo. Entonces, el 24 de mayo de 1949, envía los planos, junto con una memoria descriptiva, de lo que hizo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La planta de acceso, como veíamos, como les decía recién, es una planta libre, donde todo lo que hay es la entrada para el auto, la circulación de las personas, y esto es una cosa que está semi-hundida, por lo tanto, prácticamente no tiene una presencia dentro de lo que es la planta. La segunda planta, donde vemos el consultorio médico y el desarrollo de la rampa, y el hall de entrada. La tercera, donde vemos el estar-comedor, la llegada, el lugar de la música, el estar, el comedor, la cocina hacia el fondo, y esta relación con la terraza-jardín y con el parque que está enfrente. Y finalmente los dormitorios, que toman solamente la parte trasera y conservan todas las vistas hacia la plaza a través de la terraza-jardín. Aquí tenemos un corte, ¿no?, donde hay un estudio de la escalera que Amancio Williams le propone una modificación que Le Corbusier terminará aceptando. Otros cortes transversales, otros más. Las fachadas, tanto de la casa propiamente dicha, como la que da hacia la calle. No nos vamos a detener, pero acá se ven las tres melodías de los pilotis, por un lado, que están por acá, el brise soleil, por otro lado, que está por acá, y por acá, y la carpintería, que es esta que se ve por aquí, ¿no? Las tres melodías, que sin embargo, pese a tener módulos diferentes, no desentonan, sino todo lo contrario. Esta es una perspectiva acuarelada que muestra lo mismo con un nivel de calidad superior. Y estas son unas fotos muy graciosas vistas desde la actualidad, casi parecen hechas para el programa de Capusotto, porque realmente, bueno, nada, es muy divertido que le pongan ese canto rodado y esas cosas extrañas intentando simular ser un árbol. Pero así se trabajaba en el año 49 en París, para que veamos, para que tengamos una perspectiva histórica. Y esto es lo que dice Curuchet cuando recibe esos planos en su casa de Lobería. Miro y en cada detalle descubro un nuevo interés, un nuevo espejo de diáfana belleza intelectual.
Desde ahora comprendo que viviré una nueva vida. Y me parece interesante esto, porque eran tiempos en los que se consideraba, y que deberíamos discutir en nuestras facultades de arquitectura y de ingeniería, que la arquitectura podía cambiar la vida de las personas. Y sigue diciendo, más adelante espero asimilar plenamente la sustancia artística de esta joya arquitectónica que usted ha creado. Y esta frase que es algo que nosotros sentimos como nuestro deber, que era su deber y ahora es el nuestro. Mi deber será que todos aprovechen esa lección en beneficio de su propia cultura y en reconocimiento al gran maestro. Y esto obviamente es una de las razones por las cuales yo estoy aquí compartiendo este momento con ustedes. A mitad de 1949 comienza el proceso de construcción de la casa, que fue verdaderamente complejo. Complejo porque acá era muy difícil comprender este tipo de construcción que estaba proponiendo Le Corbusier. Por eso decimos que la casa Curuchet fue una casa proyectada y construida por correspondencia. Decimos, por ejemplo, que Curuchet y Le Corbusier jamás se vieron cara a cara. Siempre, toda su comunicación fue a través de cartas. Pero ¿por qué se logró que la casa se materializara, como no había podido suceder en 1929 en ocasión de su visita? Nosotros decimos que fue porque existió un triángulo virtuoso que unió a arquitecto, a cliente y a constructor. A Le Corbusier, a Pedro Curuchet y a Mancio Williams, que fueron, digamos, no sin problemas, los que construyeron ese triángulo virtuoso que permitió que se materializara la única casa proyectada por Le Corbusier en todo el continente americano. Pero en algún momento estuvo a punto de no concretarse la casa, y a Mancio le insistía mucho. Y esto le dice finalmente Curuchet. No los leo yo, se los dejo que lo lean ustedes porque me parece que estamos bastante atrasados, así que vamos a hacer un poquito más rápido. Pero finalmente lo acepta. Y estas son las fotos de la obra, que ya, como vemos, era recorrida por estudiantes en los momentos en que estaba en obra, no solamente luego de que luego que fue construida, y ahora que nosotros desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires la hemos convertido en museo. Y esto es lo que decía, el orgullo de vivir en un Le Corbusier, y terminando de esta manera: usted puede hacer cualquier indicación y será cumplida porque es y seguirá siendo su casa. Y estas son las imágenes de la época en que, digamos, son las imágenes que Curuchet le envía a Le Corbusier del momento en que él está hace un año que está viviendo en la casa. Y bueno, y vamos a ir redondeando con el concepto del espacio indecible de Le Corbusier, que lo vamos a leer en sus propias palabras, esta parte sí, porque me parece que es importante, aunque no lo terminemos de desarrollar, que ustedes, fundamentalmente los estudiantes, lo incorporen a su debate. El espacio indecible es una realidad que descubrí a lo largo del camino. Cuando una obra ha alcanzado su máxima intensidad en proporción, en calidad de ejecución y perfección, un fenómeno de espacio indecible se produce. Los lugares comienzan a irradiar. Irradian físicamente. Esto no depende de las dimensiones, sino de la perfección. Este es el dominio de lo indecible. Entonces surge una profundidad sin límites que borra los muros, ahuyenta las presencias contingentes y realiza el milagro del espacio indecible. Y vamos a tratar de descubrirlo y de verlo en estas imágenes ya más actuales.
para ir finalizando, me parece interesante dejarles también esta frase de Le Corbusier, que dice: ignoro el milagro de la fe, pero vivo a menudo el del espacio indecible, cúspide de la emoción plástica. Y para terminar ya definitivamente, queremos hacerlo con esta frase, que es justamente una frase de Hamlet, de Shakespeare, que además de eso es el epígrafe que elige Borges para comenzar su cuento El Aleph. Y sentimos que esa frase de alguna manera nos representa, porque dice: oh Dios, yo puedo ser encerrado en una cáscara de nuez y al mismo tiempo sentirme el rey del espacio infinito. Les pido disculpas si he sido demasiado extenso y les agradezco la atención hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a usted, Julio. La verdad que muy interesante, muy simple, muy atractivo. Y eso que no soy arquitecto, pero espectacular. Si les parece, pasamos a ver unas preguntitas que estaban surgiendo en el chat. Primero consultaban sobre la exposición de Alejandra, sobre Alejo Martínez. Comentaban que las casas se ven en mal estado de conservación. Como pregunta, Ezequiel. Vale. No, era un comentario. Es un pero comentario, sí. Lo destacan. Las casas son privadas, la mayoría son privadas, entonces más que la creación de conciencia y bueno, estas normativas que se han aplicado en la ciudad, no se puede mucho hacer, por eso es importante la difusión, porque en muchos casos ni siquiera saben que las viviendas pertenecieron o fueron realizadas por un arquitecto vanguardista y que ya están dentro de un catálogo. Y bueno, en el caso de los locales comerciales, la no regulación de cartelería y demás lleva a que todas las obras en las ciudades, las obras patrimoniales van sufriendo más o menos por el mismo maltrato, digamos. Sí. Claro, verdad. Preguntaban también si se puede descargar el catálogo de Alejo Martínez. Sí, el catálogo se puede descargar, está en la página RIA UTN. Yo les dejo acá en el chat el link. Bárbaro. Bueno, ahora en un ratito se los dejo al link. Pero entran en riautn.edu.ar y ahí se busca por apellidos de autores o se pone por palabras claves Alejo Martínez y se puede descargar, está en PDF. Así que sí, está disponible. Excelente. Preguntaban también si queda grabada la exposición, las ponencias. Se están grabando. Es probable que se las pueda publicar por YouTube después, ¿no? Yo creo que está la charla, o estaba Fabricio, de comunicación de prensa de la facultad, que él puede decir bien cómo es el nombre del canal, pero probablemente va a estar en el canal de YouTube de la facultad regional. De última después se puede confirmar a través de los correos electrónicos, así que pueden quedarse tranquilos por eso. Preguntaban también si hay un listado de obras de Alejo Martínez, pero en Buenos Aires. ¿Se conocen? No de parte nuestra. Nosotros hicimos el trabajo del catálogo de las obras de Alejo Martínez en Concordia. Hay algunas cosas publicadas, pero la verdad que no sé si existe un catálogo de todas las obras. Hay algunas obras publicadas, como por ejemplo la casa de Alfredo Vigatti,
que está publicada en varios lugares. A ver, perdón, ahí en el chat Fabricio dejó el link del canal de YouTube de la facultad. Ahí es donde se va a subir la charla. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ahora pasando a la segunda ponencia, comentaba, por ejemplo, que con su plan para Buenos Aires, Le Corbusier estaba prediciendo a Puerto Madero. Sí, no sé si es para mí o es una pregunta general que podemos conversar entre todos. Sí, de alguna manera, Puerto Madero, y lo mismo la 9 de julio que se abrió posteriormente, digamos, posteriormente a la visita de Le Corbusier, pero mucho anterior, por supuesto, a Puerto Madero, y lo mismo el barrio de Catalina Sur. Hay unas cuantas elementos que tienen que ver con ese plan que fue desarrollando Le Corbusier, y también Kurchan y Ferrari-Ardoy. La ciudad universitaria es otro elemento. Es decir, hay unos cuantos cuestiones que tuvo Buenos Aires en su desarrollo posterior a la visita de Le Corbusier, que tomaron algunos de esos elementos de manera suelta, ¿no? Nunca como plan. Es decir, el plan Le Corbusier nunca se aplicó de manera completa, ni mucho menos. Claro, exactamente. Estaban comentando, preguntaban si hay otra versión del dibujo de Buenos Aires nocturno de Le Corbusier donde se dibujaba una torre más. Sí, porque en realidad el dibujo ese es un dibujo esquemático, y digamos, los 20 años del plan para Buenos Aires, aproximadamente desde el 29 hasta el 47, 48, y después, como decíamos, fue de alguna manera continuándose, van teniendo distintas versiones, pero sí, ahí vas a encontrar distintas posibilidades, siempre bajo la misma idea, que es la prolongación de lo que sería la Plaza de Mayo en una plataforma que con las torres de la Ciudad de los Negocios. También es parecido a Catalinas, a lo que fue Catalinas Norte en la década del 60 y del 70, ¿no? Pasa que después... pero sí, en el caso de Puerto Madero, digamos, una de las premisas que planteaba Le Corbusier era que la ciudad le dejara de dar las espaldas al río, y eso de algún modo Puerto Madero lo hace. Claro, exactamente. Comentaban también sobre la puerta de ingreso. Comentaban que es muy buena, que es como surrealista, porque la puerta, digamos, que está toda enmarcada y tiene rejas bajas a los costados. Es como... Bueno, por eso no terminá la pregunta, si No, era eso, no era una pregunta exactamente, pero era un comentario que dejaron ahí. Sí, eso, la puerta, digamos, el pórtico de ingreso a la casa es muy similar, también por el hecho de tener como tenía originalmente la casa, un tiro en la puerta, a lo que es el ingreso al convento de la Tourette, donde retoma ese tipo de pórtico que deben su origen a los pórticos de las mezquitas que él, por ejemplo, vio en Estambul durante ese viaje de Oriente que le decía. Y tiene una particularidad la casa, y también otras obras de Le Corbusier, que tiene una enorme transparencia, como ustedes han visto en las fotos. Tiene prácticamente vidrio de piso a techo en todos los lugares. Sin embargo, en cada lugar que es atravesado por un cuerpo humano pasando, los cerramientos son opacos. Por ejemplo, en la puerta de ingreso, pero también en la puerta de salida desde el estar a la terraza, y también en cada una de las puertas que atraviesan las personas. Se da una paradoja, que
digamos que la casa es transparente, donde no se la puede atravesar, y es opaca en los lugares donde se la atraviesa. Muy curioso, es verdad. Preguntaban también sobre el piso de madera. ¿Es de algarrobo? Preguntaban. Sí, es de algarrobo. Sí. Interesante. Eso también es, lo veo acá que está entre los presentes, está Pablo Mastro Pascua, que es marplatense, arquitecto, y que ha trabajado fuertemente en la casa sobre el arroyo. Tanto el piso de algarrobo como el sistema de calefacción por radiadores helicoidales son tributarios de la casa sobre el arroyo, es decir, son introducciones de Amancio Williams que ya había probado en la casa sobre el arroyo y las reintroduce en la casa Cruchet. Era muy bueno, qué buen dato, un dato curioso. Bueno, creo que no me salté ninguna consulta. Bueno, ahí están comentando que conocieron la casa y la Villa Savoy. Y que la Curuchet está mejor lograda, dice, que la Villa Savoy. Eso es lo que Por decimos la nosotros. Ahora no sé. Porque tenemos puesta la camiseta, decimos eso. No, entre la Villa Savoy y la casa Cruchet hay 20 años. No es poco. Lo que en la Villa Savoy era un ensayo, era explorar. Bueno, acá lo que se hace es consolidar un camino ya explorado. Por ejemplo, en la Villa Savoy, las vigas se ven, y eso corta la continuidad espacial que pretendía Le Corbusier. En este caso, y también ahí Amancio tuvo un rol importante, porque Le Corbusier no explicó cómo se tenía que hacer, o lo explicó y Amancio lo reformó. Al funcionario, ustedes, como son ingenieros, es algo que supongo que también les va a interesar, con vigas invertidas se logra esa continuidad espacial que no esté interrumpida por las vigas debajo del cielo raso, ¿no? Entonces, son elementos que han ido desarrollando en esos 20 años que hubo entre una y otra experiencia. Claro, hay una evolución importante. De todas maneras, también es extraño que los 5 puntos para la nueva arquitectura, que también son una particularidad o son una bandera importante de él durante la década del 20, ya no lo eran tan importantes en la década del 40. ¿No? Ese modo de casas blancas, ya el brutalismo que podemos ver en Marsella, que podemos ver en Chandigarh, que podemos ver en La Tourette o en Ronchamp, por ejemplo, es muy diferente del lenguaje que utiliza, que es un lenguaje más de los años 20, en el caso de la casa Cruchet. Pero bueno, esos son idas y vueltas, pruebas que van teniendo los maestros como Le Corbusier, ¿no? Por supuesto. Buenas noches, Ezequiel, bueno, voy a decir algo. ¿sí? Adelante. Sí, en primer lugar felicitarlo por este seminario y a todos. Yo soy de La Plata, el arquitecto Néstor Lázaro, y aquellos que no puedan viajar a La Plata a conocer la casa, que es ideal hacerlo, recomendar, hay una película, hay un par de películas, pero una de las más conocidas es la película argentina llamada La Casa de Al Lado, que ahí pueden apreciar, aparte de un buen argumento, está filmada y muestra la casa en profundidad. Así que es una buena oportunidad para ver cine y también relacionarlo a lo que dijo Julio, la poesía de la casa. Eso quería decir. Sí, la verdad que te agradezco, Néstor, la cita, porque además, bueno, hay 2 películas, la más famosa y la más conocida es la que citó recién Néstor, que actúa Rafael Spregelburg y Daniel Araoz, y la otra es una película del 2009, se estrenó en el 2010, y la otra es La Obra Secreta, que es una película incluso más interesante
si lo que vos querés ver es la casa, porque es del mismo equipo que filmó El hombre al lado, pero Andrés Duprat, que además de amigo personal y bueno, actualmente director del Museo Nacional de Bellas Artes, nos conocimos siendo estudiantes en la facultad, se quedó, después del hombre al lado, se quedó con ganas de mostrar mejor la casa. Entonces es una película más chiquita, pero donde la casa se ve muy bien. Y ambas películas, tanto El hombre al lado como La obra secreta, se pueden ver de manera gratuita en el portal de cine argentino, cine.ar. Así que en estos tiempos de encierro, que no se puede ir al cine, al teatro, ni a tantos lugares, está bueno tener opciones de buen Juli, cine no me matas si le argentino pido para una verlo. cosa más. ¿Cómo? Quiero decir otra cosa. 2 cebollitas, pero en la corta sin rodajitas nada más. No se escucha muy No, bien. me parece sí que no sé si es para acá. No, ya estoy. Ah, no. Bueno, si eso es todo, para no extendernos más en el tiempo, proseguimos. Muchísimas gracias, Julio, la verdad que excelente, muy interesante y podríamos seguir hablando toda la noche, pero vamos a continuar ahora con las palabras de cierre del profesor Jorge Daniel Sota, que es el director del grupo de investigación de la UTN Concordia. Jorge, si te parece. Jorge, Sí, estoy, pero no estoy en pantalla. Nosotros te vemos, porque te vemos, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, claro, no, porque me parece que Julio sigue compartiendo, por eso. ese es el tema. A ver, ese- espera, a ver cómo no. no, Quise dejar de hacerlo, pero como seguía hablando. están las A ver, transparencias tuyas, Julio. Pero no importa, no importa. para, déjame. Ay, no sé cómo desactivarlo. No lo encuentro. No importa, pero si estoy El comando. si estoy en el completo no hay problema. Si alguien me dice cómo se hace. A ver. No. No importa, Julio. Bueno, Sí, lo mío es simplemente darle cierre a esta actividad académica del grupo de investigación. Agradecer a los dos oradores que con su presencia y sus comentarios ampliaron los conocimientos que ya teníamos en lo que tiene que ver con la importancia del patrimonio moderno y nuestra historia. Quiero agradecer también a todos los participantes, no solamente a los locales, sino a aquellos que son nacionales y algunos internacionales, muchos de nuestros amigos del grupo. Y también a todos los que colaboraron de una u otra manera en la gestión de este seminario, particularmente al grupo de investigación. Y agregar al comentario que había dicho Alejandra del catálogo, el catálogo de Patrimonio Moderno, ustedes lo pueden bajar de la página web de la Facultad Regional en la información que se vuelca para el grupo HIGMA de investigación. Además, quiero agradecer a los asesores del área de patrimonio del grupo de investigación, al LEMIT, área patrimonio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, y a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Y en este caso, de manera particular, al Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, y especialmente a mi amigo el arquitecto Santana, que ha usado su tiempo para venir a nuestra ciudad para hacernos disfrutar de su excelente disertación de la casa emblema de la ciudad de La Plata. Y esperamos en el futuro venga a conocer nuestro patrimonio. Esa es una cosa que te debo, Julio. Así que esperemos que termine la pandemia. ojalá sea pronto. El propósito de este año del grupo de investigación es seguir con las actividades online. Por eso tenemos planeado para el fin del invierno un congreso internacional de materiales aplicados interdisciplinariamente al mantenimiento de las estructuras históricas, que van a recibir la invitación a aquellos que les han puesto que les interesa seguir conectados con el grupo en el correo que ustedes dejaron
en su inscripción. Reitero las gracias a todos y los invito a consultar sobre nuestra actividad y comunicarse con nosotros en la página web de la facultad y al correo al que mencionaba recién. Los libero a todos esta noche, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber participado y por las palabras lindas que están escribiendo, que no les podemos contestar a cada uno, pero bueno, todos están despidiéndose, están agradeciendo, así que estamos leyendo un poco lo que dicen acá. Bien, hay muchos estudiantes de arquitectura también, así que generó interés. Gracias, José Luis. Se escuchó bien, ¿no? En general, no hubo cortes. Sí, creo que sí, creo que sí. No hubo interferencia, pero es propia de... Pero creo que fue el material de Julio fue excelente, ¿eh? La verdad Muy que bien, muy bien. yo le había escuchado la parte histórica en una oportunidad cuando ellos estaban caminando para declararlo patrimonio, pero creo que fue muy interesante. Muy interesante. Excelente, Alejandra, los felicito, la verdad que muy interesante, entretenido, y la verdad, un placer haber disfrutado este momento con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y por la mano que siempre nos das con la difusión. Así que muchas gracias. De nada, Alejandra, y a las órdenes. Gracias. Jorge se nos cayó de la pantalla. ¿Me caí? No, estoy. Sí, se ve tu teclado ahora. Se ve el teclado. Ah, no. Sí. Lo que pasa es que puse a descansar la cabeza. ¿Ves? Había bajado la cámara para poder leer los chats. Pero bueno, gracias, Andrea, por tu colaboración. Muchas gracias, Andrea, No, que de está nada. 24 horas a disposición. Okay. Ezequiel, después te damos un diplomita de locutor. También. Para el debut. Y moderador, muy bien. La verdad que estuvo muy bien, muy bueno.